Dicen que las grandes cosas empiezan con comienzos difíciles. Y cuando estudiamos el Éxodo y todo lo que fue lo milagroso que vivió este pueblo, tú vas a entender de que hubieron comienzos muy difíciles. Etapas en donde incluso parecía que iban a renunciar, especialmente Moisés, Aarón, que tenían esta tarea tan grande. Quédate aquí porque sin duda tú también has tenido comienzos difíciles, pero que pueden tornarse en grandes bendiciones. Bienvenidos a Comunidad en Estudio. Muy bienvenidos, queridos amigos. Se siente muy bien estar de vuelta. ¿Cómo estás, Pastor Cristian? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Dani? ¿Cómo andas? Te extrañamos esta semana que estuviste de viaje y disfrutando las vacaciones, sí, ¿no? Mira, yo lo extrañé un poco, la verdad. Un poco, no tanto, ni te acordaste de nosotros. Eso es lo bueno. Sí, estuvimos disfrutando ahí las vacaciones, un tiempo de descanso ahí con la familia. Y no, igual me puse muy feliz al ver que estuvo Brian aquí. Creo que vamos a seguir invitándolo aquí a este podcast. Nuestro pastor de jóvenes, que estamos muy felices ahí de tenerle. Y no, ha sido bonito estar de vuelta. Ya comenzamos con todo, porque llegué ya el domingo y el lunes estábamos con esta camiseta. A ver, explícanos qué es esta camiseta. Tú tienes el modelo oficial. Sí, rescatados, salvos en Jesús, es el lema de nuestro BBS, que es la Escuela Bíblica de Vacaciones, de escuela de verano, ¿no? Por ahí para los que nos miran de otras partes de aquí. Es muy común en Estados Unidos que las iglesias lleven adelante las escuelas bíblicas de vacaciones, que se hace durante toda una semana completa, ¿no? Y que son varias horas de actividades en la tarde-noche en las iglesias. Nosotros estamos desde las 5:45 hasta las 8:30 aproximadamente, todos los días, ¿no? Y son actividades sumamente gratas para los niños. Nosotros estamos con 130 niños que están participando de estas actividades, con más de 80, 90 voluntarios, personas mayores que están trabajando en la cocina, los maestros, los líderes. Hay distintas estaciones que los niños están pasando. Y la temática de este año es la historia de Noé, del diluvio, del rescate que el Señor hace de los animales, pero especialmente de los seres humanos, ¿no? Y entonces el mensaje es de qué manera el Señor puede llegar a rescatarnos a nosotros también y dejar la mente de los niños impresionada con esto que tiene que ver con la salvación en Jesús, ¿no? Así es, ¿no? Ha sido muy lindo, la verdad. Yo estaba ahí en la parte de animar, de dirigir. Sé que tenemos incluso una escuela para padres, así que si estás viendo esto por allí y todavía quedan días de la escuela cristiana, esto va hasta el sábado, así que no dudes en enviar a tu niño para acá. Ha sido muy lindo. De hecho, mi familia, estamos con mis primos, o sea, mis sobrinos, ¿no? Que son el hermano de mi esposa, tiene 2 hijitos, los primos de mi hija, y están gustando mucho, están aprovechando, sí. Así que no, pensar en esto, ¿no? En el objetivo central de lo que fue el arca y la señal del pacto que el Señor, porque el arco iris tiene que ver hoy, más allá de que muchas personas de pronto, y el enemigo se encargó de asociar una señal de pacto como era el arco iris con algo negativo, y muchas veces hay muchas personas que identifican esto con algo negativo. No nos olvidemos de la señal que significó, que fue una señal de pacto que el Señor estaba estableciendo con Noé y con la humanidad de ese tiempo, que fueron los 8 que quedaron, ¿no? Sí. Entonces el Señor quiere hacer pactos con nosotros también en este tiempo, ¿no? Y no solo pactos, y es lo que vamos a estudiar el día de hoy, que tiene que ver con el Éxodo, ¿no? Estamos estudiando una nueva serie, una nueva temporada de Comunidad en Estudio, y estamos hablando sobre el Éxodo, este escape, este rescate que vivió el pueblo de Israel, y cómo podemos aplicarlo también al rescate que Dios hizo con nosotros. Noé también también figura mucho esto, lo hemos visto en este BBS, y cómo todo milagroso, lo que yo decía al principio, tiene sus comienzos difíciles, ¿no? Yo creo, algunos que dicen, ¿no?, que las grandes cosas cuestan, ¿no? Las cosas que valen realmente la pena. Y hoy vamos a estudiar eso, cómo fueron estos comienzos del Éxodo, y cómo Moisés no solamente luchó y batalló con la negación del faraón,
a Dios precisamente y la desconocida que hacía el faraón a Dios, pero también con su pueblo. Cómo tuvo que batallar con la incredulidad de su pueblo. Y para eso, ¿te parece que leamos ahí el texto principal que se encuentra en Éxodo 5 del 1 al 2? Sí. Si lo puedes ahí leer. Después de eso, Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón y le dijeron: Así dice el Señor, Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que se celebre en el desierto una fiesta en mi honor. ¿Y quién es el Señor?, respondió el faraón, para que yo le obedezca y deje ir a Israel. Ni conozco al Señor, ni voy a dejar que Israel se vaya. Mira, me parece tremendo este versículo porque por una parte se nos presenta un Moisés valiente presentándose ante el faraón, ¿no? Diciendo que Dios mismo estaba haciendo esta liberación y faraón decía, no, o sea, ¿quién es este Dios? Y es lo que vamos a estudiar este primer día, ¿no? El domingo estuvimos estudiando un poquito esto. ¿Sabes qué? Incluso cuando yo veía este texto, y después me pareció interesante que el autor hizo una relación, ¿no? Que Jesús resume el Evangelio eterno a conocer a Dios, ¿no? Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Juan 17:3. Sí. ¿Qué piensas tú, no? ¿Cómo este faraón decía con prepotencia, ¿no? Ahí, ¿no? ¿Quién es ese Señor? No lo conozco, ¿no? ¿Quién es Jehová? ¿Cómo podemos entender esto, no? Sí. En la actualidad. Ahora, bueno, ahí con Brian dialogamos y yo le decía que una de las cosas que me agradó, digamos, en cuanto al viaje que hicimos ahora exactamente un mes atrás, que estuvimos por Egipto y así íbamos a hacer justamente el camino del Éxodo, ¿no? Salir de Egipto, después de visitar lugares culturales de Egipto también, obvio. Salir de Egipto, cruzar la zona donde el pueblo de Israel cruza el Mar Rojo, ¿no? Que es el Golfo de Suez, ahora allí. Luego entrar en Jordania y luego pasar a Israel. Ese era el camino que teníamos previsto, ¿no? Ustedes saben, por causa de la guerra y demás, no pudimos entrar finalmente a Israel. Y nos quedó como la misma situación de lo que Moisés vivió. Y una de las cosas que nosotros pudimos percibir, que digamos, históricamente uno lo ha estudiado, pero ahora al estar ahí lo pudimos notar, digamos, en la idiosincrasia de los egipcios, de los locales, de lo que ellos piensan o cómo muestran su cultura en los diferentes museos que uno visita, ¿no? El Museo del Cairo propiamente, un museo gigante, un nuevo museo que se está haciendo también, que nosotros tuvimos la oportunidad de entrar, que todavía ni siquiera había sido inaugurado, pero como muestra, como prueba, estaban dejando entrar así algunos grupos. Iba a ser inaugurado creo que ahora, fin de julio o ahora, ¿no? En estos días. Y una de las cosas que pudimos percibir así de lo que los guías todo el tiempo nos estaban diciendo era la figura de lo que los faraones representaban, que no solamente representaban ser un rey, sino representaban ser un dios. ¿Sí? Claro. Representaban a una divinidad. Y cada uno de ellos está siempre asociado con alguno de los dioses máximos que ellos tenían, que tenían que ver con la protección. Pero ellos se ponían ahora en la figura de dioses. Claro. Por eso, cuando uno entiende esta pregunta que el faraón le estaba haciendo, es una pregunta desafiante, ¿no? ¿Quién es este Dios? Que ni siquiera... O sea, yo tengo una figura, yo me veo, yo soy humano, o sea, ellos se creían divinidad, ¿no? Claro. Pero la gente me ve, yo actúo, lloro, pero ¿y este Dios que tú me estás hablando? Está inventando un cuento. Es invisible. Claro. Y tú me vienes a hablar de... Por eso también, cuando Dios lo comisiona a Moisés, lo está mandando a Moisés representando a Dios. Porque tenemos que entender la mentalidad egipcia. Moisés no podía venir, yo estoy representando a un Dios invisible, se iban a matar de la risa, ¿no? Entonces, él, Dios mismo, lo está comisionando a él como Dios, y por eso el autor de la lección, el pastor Moscala,
habla de esto, ¿no? Y dice, Moisés está representando a Dios y Aarón está representando a un profeta, a quien tiene la voz cantante de Dios. Claro. ¿No? Por eso es interesante entender eso, ¿no? ¿Por qué? Porque Moisés ahora está luchando o está peleando de alguna manera con la mente egipcia. Y la mente egipcia tiene que ver con eso, con la divinidad, con la deidad que estaba representada con el faraón, ¿no? Wow, tremendo, me pareció muy interesante esa figura. Y sabes que yo creo que me pone a pensar de que nosotros cuando Dios nos manda a dar un mensaje o a cualquier llamado, ¿no? Nos está llamando también a representarlo, ¿no? A ser las figuras visibles de Él. De hecho, cuando Jesús después habla de que somos su cuerpo, podemos también entender esto similar, ¿no? O sea, Moisés tenía no solamente la labor de liberar a Egipto, sino a Israel de Egipto, sino convertirse en un tipo de Cristo, en un tipo de Dios, ¿no? ¿Cómo podemos ver el carácter de Dios, elementos de su carácter, en la manera en que Moisés también actuaba? Entonces, qué privilegio y qué responsabilidad tenemos también nosotros, ¿no? Ahora, mi pregunta es esa también, ¿será que nosotros a veces también podemos actuar como el faraón sin saberlo, ¿no? Porque el faraón directamente dijo, yo no conozco, ¿no? ¿Será pecado no conocer? ¿O será pecado pensar que sí conocemos, pero en realidad no conocemos, ¿no? Yo creo que es una pregunta que cada uno de nosotros tiene que hacerse, ¿no? ¿Será que conocemos realmente a Dios? ¿Será que realmente...? Porque incluso la palabra conocer en la Biblia es algo muy profundo, es algo muy íntimo. No es simplemente saber de alguien, ¿no? O escuchar de alguien, porque puede ser que el faraón incluso, bueno, Moisés le habló de Dios y ya, ok, me queda más o menos claro. Conocer tiene que ver con una relación íntima, ¿no? Y yo me pregunto también, y les pregunto a ustedes, ¿será que ustedes conocen al Señor, ¿no? ¿Será que lo conocemos, ¿no? Sí, y el hecho de lo que pasa, ¿no? en ese diálogo entre Dios y Moisés, ¿no? Cuando Moisés le dice al Señor, sí, pero Señor, yo soy tardo claro, para hablar, ¿no? Medio tartamudo. Y ¿no? hay tres interpretaciones o explicaciones de esto. Algunos dicen, dice eso porque era un poco tartamudo, o sea, había vuelto tartamudo estando en el desierto. Y esto a manera de chiste, ¿no? Lo que voy a decir a continuación, pero claro, ¿cómo no se iba a volver tartamudo si con los únicos que hablaba era con las ovejas? ¿Y cómo hacen las ovejas? Entonces, bueno, esto es un chiste, ¿no? Algunos dicen era tartamudo, otros dicen había olvidado el idioma de Egipto, ¿sí? El cual él había aprendido. Y podríamos decir había olvidado su propio lenguaje. Entonces tiene que ahora unirse con Aarón, que Aarón sí había seguido viviendo allí en Egipto y todavía recordaba. Entonces necesita de alguna manera como un intérprete. Claro. ¿Sí? Y otros dicen que es la aplicación que le da el autor de la lección aquí, que eran la de labios incircuncisos, que tenía que ver porque de alguna manera Moisés ahora estaba como, no descreyendo, pero como que tenía poco poder en lo que él estaba, en la convicción que tenía. Y puede ser que nosotros muchas veces por causa de las cosas que nos toca pasar y a veces los embates del enemigo y a veces los ataques que sufrimos de gente que está en nuestro alrededor, como que sintamos que no tenemos la suficiente convicción. Y puede pasarnos a veces con nuestra propia familia, ¿no? Cuando queremos predicarle a nuestra propia familia, hay gente que me ha dicho, pastor, vaya y háblele a usted porque esos son mi familia y yo no me animo y el Señor nos manda y le dijo al endemoniado gadareno, ve y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, ¿no? Así es. Y entonces eso era lo que ahora Dios le estaba pidiendo a Moisés que hiciera, que él tuviera la plena certeza, seguridad de que no estaba solo. Y entonces empiezan a pasar un montón de cosas, ¿no? Vamos al día lunes allí, donde dice ese comienzo difícil, ¿no? Me llama la atención esa primera frase que el pastor Jerry Moscala allí presenta. Dice, aunque Moisés vislumbraba sin duda cuán difícil era lo que el Señor le había encomendado, y de allí por eso viene su renuncia o la pretensión de renunciar varias veces, probablemente no tenía ni siquiera idea de lo que realmente le esperaba. Claro. ¿Sí? Porque lo que iba a venir después
era sumamente difícil, ¿no? Lo que él Correcto. tuvo que enfrentar con el faraón, Sí. con el pueblo, porque tenemos ese incidente, ¿no? Allí en En Éxodo Éxodo 5, capítulo 5, desde el versículo 3 en adelante, 22, dice, claro. dice, el Dios de los hebreos nos ha salido al encuentro, contestaron, así que debemos hacer un viaje de 3 días hasta el desierto. Y entonces dice un poquito más adelante, el versículo 6 dice, ese mismo día el faraón les ordenó a los capataces y a los jefes de cuadrilla, ya no le den paja a la gente para hacer ladrillos, que vayan ellos mismos a recogerla. Y entonces sigue diciendo el relato allí que el faraón ordena intensificar el trabajo de los hebreos. ¿Por qué? Porque él pensaba que como están un poco ociosos, entonces están claro. pensando cosas y están queriendo armar como una revolución de independencia, ¿no? Entonces que se pongan a trabajar y les intensifica el trabajo. Entonces, ¿qué pasa? La reacción del pueblo, dice, se enojan contra Moisés y lo empiezan a insultar a Moisés, a decir un montón de cosas, que por causa de que él había venido ahora a querer liberarlos, había empeorado todo, ¿no? Sí. Sabes que esto yo creo que puede ser aplicado mucho a nosotros, ¿no? Conozco mucha gente, ¿no? que pueda decir, bueno, hice lo que supuestamente Dios me mandó a hacer y las cosas empeoraron, Sí. ¿no? Y eso se repite mucho, lo he visto incluso aquí, hay gente que puede decir, bueno, yo me bauticé y ahora las cosas fueron peor, ¿no? Yo creo que nosotros siempre tenemos dos caminos y muchas veces preferimos tomar el camino ancho que el camino angosto. Yo creo que cuando Jesús hablaba del camino angosto, no solamente se refería a términos de salvación y el cielo, sino que siempre en nuestra vida podemos tomar o el camino de la gran mayoría o el camino difícil, ¿no? Y yo creo que cuando tomamos el camino difícil es decir, bueno, las cosas empeoraron, pero yo sigo creyendo en Dios, esta situación quizás es una prueba, yo sigo siendo fiel, yo creo que Dios nos está liberando para algo mejor y no me conforma la vida que estoy viviendo ahora. Pero no fue así el pueblo de Israel, ¿no? Sí. Y yo creo que esto fue muy difícil para Moisés porque es como, bueno, primero me encontré rechazo en el faraón, pero segundo ahora estoy encontrando rechazo por mi pueblo. O sea, hice algo que con seguridad Dios me estaba mandando a hacer y al final los resultados fueron peores, ¿no? Sí. Al final las cosas están resultando mucho peor y Claro. el pueblo me está rechazando, ¿no? El problema es cuando nosotros tenemos una vista, una mirada muy a corto plazo o a corto espacio, ¿no? Ese es el problema. Cuando nosotros miramos solamente aquí, miramos de aquí a una semana, miramos de aquí a un año, miramos de aquí a 5 años incluso. Claro. Entonces, pero por eso el Señor nos dice todo el tiempo que es necesario que a través de mucha tribulación entremos en el reino de los cielos. Jesús mismo dice, cuando vengan estas cosas, levanten, erguíos vuestras cabezas, ¿no? Y comencemos a mirar hacia el futuro y hacia el cielo. Si el pueblo hubiese mirado no al ahí y ahora, en el aquí y ahora nada más, en lo que le estaba pasando, decir, Dios les estaba diciendo, y eso es lo que el Señor quiere todo el tiempo, que nosotros podamos tener la confianza en Él, ¿no? Decir, nosotros no estamos solos, el Señor está con nosotros, el Señor nos hace mirar hacia más adelante, hacia el futuro, el Señor nos hace mirar hacia el cielo nuevo y la tierra nueva. ¿Perderás algo aquí? Puede ser. Sí. ¿Perderás tu trabajo? ¿Cuánta gente a veces me dice, pastor, perdí mi trabajo acá, pero me están ofreciendo trabajar en sábado? Y uno le dice, bueno, pero ¿y qué decisión quieres tomar? Y bueno, tengo que darle de comer a mi familia, ¿no? Eso es mirar acá, mirar al final del mes solamente. Claro, es difícil, o sea, yo no estoy diciendo que es algo fácil, ¿no? Porque aquellos que nos toca tener familia y decir, bueno, a veces pesar una cosa y la otra. Claro. Pero decir, el Señor no te va a dejar solo, y el Señor te va a dar la oportunidad de que tú seas fiel, ¿sí? Que tú pruebes tu fe, que seas fiel, y el Señor te va a prosperar con mayores cosas, y el Señor te va a dar otra opción y te va a dar otro trabajo, y eso va a pasar, pero el asunto es cruzar ese río, ¿no? Claro. Tenemos que Asumir cruzar el ese riesgo. río, asumir ese riesgo. Sí, asumir la cruz que me está tocando enfrentar. Y sabes que se me vino a la mente algo que es súper importante, porque
lo que le pasaba a esta gente, y yo creo que nos pasa también a nosotros, es entender que Dios no quiere esclavos que trabajen menos. Dios no quiere esclavos que vivan mejor. Dios quiere libres. Dios quiere hacernos libres. Entonces, para ese pueblo muchas veces se conformaban diciendo, bueno, antes trabajábamos menos, ahora trabajábamos más, antes estábamos mejor, pero seguían siendo esclavos. Claro. Entonces no se daban cuenta que Dios los quería hacer libres, que Dios quería algo mucho más allá de lo que ellos podían pensar. Y darles su propia tierra y llevarlos a otro Correcto. lugar. O sea, mira, cuando pensamos en Egipto, y ahora que lo hemos visto y recorrido, sinceramente no era un lugar para el pueblo de Dios. Por más que José los había mandado a una zona que era un poquito mejor, que era el delta del Nilo, ¿no? Y los ubica allí, y estaban como hasta en un lugar como más privilegiado que los demás, porque los demás es todo desierto, piedra, arena y piedra y arena, y nada, ¿no? Pero no era tierra para el pueblo de Dios. Aparte de estar bajo el yugo de egipcio, ¿no? Claro. Aparte de eso. Entonces Dios nos dice, esto no es tu tierra. Ahora, esto no es tu tierra. Y nosotros podemos conformarnos de pronto, no, pero estamos bien acá. El Señor quiere algo mucho mejor para nosotros, ¿no? Sí. Y darnos esa oportunidad de crecimiento y de desarrollo, ¿no? Y esto se puede aplicar a muchas cosas, pero solo un par de ejemplos. Hablaste de un trabajo, por ejemplo. Y tú puedes decir, bueno, aquí al menos tengo un pago, pero bueno, tengo que trabajar 24/7 sin descanso, estoy perdiendo incluso mi humanidad, pero bueno, a veces nos conformamos con cosas que ponemos en riesgo nuestros principios. Hablaste, por ejemplo, del sábado, del descanso. Es algo que es un derecho humano, es algo, una necesidad humana, y por eso Dios lo manda, o sea, es algo que tú necesitas, si no ya terminas siendo esclavo, ¿no? Por eso después Dios tiene que volver a recordarles que no eran esclavos a través de este día. Entonces yo creo que tenemos que aprender a, como tú dices, mirar un poco más allá, ¿no? A decir, bueno, quizás me va a doler dar este paso de decir, bueno, voy a dejar este trabajo, voy a dejar este matrimonio, voy a dejar porque hay matrimonios dañinos que están quitando humanidad también a las personas. Voy a dejar esto, voy a tomar una decisión muy difícil que me va a doler, que incluso va a, quizás por una estación, hacer que yo esté peor de cómo estaba. Pero más allá va a venir realmente la libertad, va a venir una vida que ni siquiera puedo imaginar ahora porque miro aquí, ¿no? Sí. Yo creo que eso es muy importante y es algo que me llevé desde el lunes, martes incluso también, porque hay comienzos difíciles, ¿no? Sí. Y aquí, el pueblo yo creo que estaba llamado a algo, pero también Moisés. Yo creo que Moisés en ese momento pudo haber pensado, pudo haber incluso, porque era humano, ¿no? Nos dan ganas de renunciar muchas veces, pero siguió adelante, ¿no? Y ahí podemos ver algunas otras cosas, ¿no? Sí. Que siguen. Tú hablaste un poco de labios incircuncisos, ¿no? Y me llamó la atención, eso ya es el día miércoles. Porque después de que había pasado este comienzo difícil, ¿no? ¿Cómo podemos ver lo que Dios hace, ¿no? Y lo que Dios promete? Porque aquí dice, en el versículo Éxodo 6, del 6 al 7 más o menos, que dice cómo yo voy a responder, ¿no? El divino yo que dice. Y dice, yo voy a quitarles de encima la opresión de los egipcios. Ahí viene la promesa, ¿no? Voy a librarlos de su esclavitud, voy a liberarlos con gran despliegue de poder y con grandes actos de justicia, y haré de ustedes mi pueblo y yo seré su Dios. Eso es hermoso, o sea, el pueblo desanimado, Moisés quizás desanimado, y Dios vuelve a recordar quién es Él, el Dios de promesas, ¿no? Sí. Sí, como decía hace un instante, esas aplicaciones que le damos a este contexto de lo que Moisés dice, ¿no? Algunos decían, bueno, era tartamudo, otros decían, se había olvidado de su idioma, del idioma egipcio, otros dicen el hecho del concepto de alguna manera Moisés como que estaba descreyendo o su fe se estaba perdiendo, ¿no? Y a veces cuando nosotros transmitimos algún mensaje, tenemos que estar lo suficientemente convencidos, tenemos que tener la convicción de que lo que estamos transmitiendo es lo que Dios quiere, ¿no? ¿Habrá oposición? Sí.
Y Moisés de alguna manera como que iba y venía en esto, ¿no? Había salido muy animado allí del lugar de la zarza ardiendo, ¿no? Porque había visto la presencia de Dios. A pesar de que le había retrucado a Dios de alguna manera diciéndole, no, mira, yo no, y Dios le había dado una respuesta a la otra, y Moisés diciendo, no, pero no me van a creer, no, pero tú dile esto, no, pero soy tardo para hablar, y finalmente Dios le termina diciendo, mira, todas esas cosas yo te las voy a solucionar. Y le da la devolución de cada uno de los argumentos que él le está presentando, y diciendo, mira, no tienes argumento. Y lo deja desarmado de alguna manera, ¿no? Y ese es el Señor cuando a veces nosotros queremos presentarle una cantidad de argumentos de falta de fe, claro. Y el Señor nos da las pruebas de que sí debemos creer. Yo creo que así como Dios nos da las pruebas, yo creo que igual ese paso es necesario. ¿De la discusión? De la discusión. Sí, claro. Sí, porque a veces cuando, por ejemplo, el Éxodo 5:22, ¿no? Que dice, entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Y se empieza a quejar incluso. Sí. Y a veces suena duro encontrarse con esos textos en la Biblia, pero me recuerdan a Job, me recuerdan incluso a los discípulos de Jesús, que yo creo que esa honestidad, esa autenticidad, cuando tú sabes que Dios realmente te está llamando, yo creo que es difícil como decir, sí, ok, no hay problema. Porque cuando tú realmente te tomas en serio lo que Dios te está dando, vienen dudas, vienen preguntas, sí. Y mientras más tú eres abierto a eso ante Dios, Dios más te va a responder, ¿no? Y esa es una constante que se repite en la Biblia, ¿no? Sí. Yo creo que ser honesto ahí. Sí, a veces uno cuando le toca hablar con personas que han perdido un ser querido, yo suelo decirles siempre, mira, van a venir días de dudas y discutan con Dios ese día, ¿no? ¿Y cómo? Discutan con Dios, peleen con Dios en el sentido de decir, Señor, ¿por qué? Y el Señor se manifiesta y el Señor te habla en ese momento con palabras poderosas, ¿no? Como cuando Moisés en varias oportunidades le dice a Dios, ¿no? Y Dios le responde, ¿no? Y el Señor le respondió, ahora verás, dice el capítulo 6, versículo 1, ahora verás lo que voy a hacer con el faraón. Realmente solo por mi mano poderosa va a dejar que se vayan. Solo por mi mano poderosa va a echarlos de su país. Y a veces decirle al Señor, ¿no? Señor, ¿por qué te llevaste a un ser querido así? Y discutir, Señor, ¿por qué perdí esto? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué contraje esta enfermedad? Hace unos días conversaba con alguien que me decía, le preguntaba por su estado de salud y me decía, pastor, me desahuciaron, ¿no? Y no hay nada que hacer. Los doctores ya no tienen nada que hacer con mi cáncer. Y entonces yo le decía, ¿y qué sientes? Me dice, hay días no tan buenos, ¿sí? Porque ante una cosa así no es que uno va a estar saltando en una pata, como quien dice. Hay días no tan buenos, me decía, pero los demás días yo estoy confiada en la mano del Señor, ¿no? De que el Señor va a obrar en mi vida. Y eso es esa es la certeza que nosotros tenemos, ¿no? Es decir, a pesar de que hayas perdido un ser querido, el Señor está ahí y tú te pones a discutir con el Señor y el Señor te va a decir, mira lo que voy a hacer. Y lo que voy a hacer te lo voy a devolver cuando Jesucristo vuelva. Claro. Esa es la mano poderosa del Señor. Sí. No es solamente conformarte acá y decir, bueno, ya se te va a pasar. Ya vas a elaborar el duelo y los psicólogos dicen después de un año tú ya vas a elaborar tu duelo. No, el Señor te dice, mira, yo te lo voy a devolver cuando Cristo vuelva por segunda vez. Esa es la mano poderosa del Señor. Y el Señor nos recuerda eso todo el tiempo, ¿no? Por eso es tan extraordinario, como tú dices, Dani, de poder hablar con el Señor, poder discutir y tener un diálogo franco. Y a veces cuando uno va manejando, yo a veces voy manejando y a veces me pongo a discutir con el Señor, ¿por qué esto, no? Y el Señor impresiona mi mente de alguna manera y me dice, tranquilo, esto déjalo. Sí. Vas a ver lo que voy a obrar con poder, ¿no? Yo creo que hay respuestas personales que Dios da y que Dios no daría si nosotros no le preguntamos. Por eso tiene que ver con relación con Dios. O sea, Dios va a actuar y va a responder de una manera, pero si nosotros le preguntamos, si nosotros nos abrimos, vamos a estar mucho más conscientes
y Dios va a respondernos, porque es como un padre y un hijo, ¿no? Si tú no le preguntas nada a tu padre, si tú no lo incluyes, si tú no vas y te quejas incluso, quizás no va a existir una relación más fuerte. Yo creo que son en estos momentos de crisis cuando más crecemos, ¿no? Cuando vemos respuestas de Dios mucho más claramente porque estamos abiertos a lo que Él va a hacer. Y esto yo creo que lo vio también Asaf. Me gustó mucho el salmo que se citó aquí en el día miércoles, ¿no? De paso está dentro de mis 10 textos preferidos, el Salmo 73. Tremendo, ¿no? Te voy a dar el privilegio de leerlo entonces. Se llama, el título de ese salmo es El destino de los malos, ¿no? Sí. ¿Lo quieres leer desde el 23 al 26 que dice ahí? Aparece, pero yo siempre estoy contigo. No sé si lo tienes ahí. Ese está en el día miércoles. En el día miércoles, sí. Dice Salmo 73, sí, 23. pero yo siempre estoy contigo, pues tú me sostienes de la mano derecha. Me guías con tu consejo y más tarde me acogerás en gloria, ¿no? ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. Podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón. Él es mi herencia eterna, ¿no? En este salmo, él viene, Asaf era como el líder, el director del departamento de música de David, ¿no? Y es un escritor realmente un poeta muy prolífico, ¿no? A mí me encanta, ¿no? De David. Worship pastor, tal cual, sí, tal cual. Esa misma función que tú tienes, Dani, la tenía Asaf, ¿no? Y es un poeta a mí me encanta, ¿no? La poesía de Asaf. Y él desarrolla aquí en este Salmo 73 diciendo había cosas que no entendía, ¿no? Cosas que pasaban y cómo prosperaban los demás, dice, pero él dice, hasta que entrando en el santuario de mi Dios. O sea, Dios lo transporta de alguna manera y le muestra lo que iba a ser el futuro, ¿no? Si él se hubiese quedado con lo que pasaba ahí, hubiese quedado amargado, ¿no? Porque esa es la primera parte del Salmo, ¿no? Sí. Él muestra amargura, él muestra descontento con el obrar de Dios. Puntualmente con algunas cosas que le estaban pasando allí en relación a otras personas, pero podemos pensarlo en cualquier sentido, ¿no? Si nosotros nos quedamos en lo que está pasando ahora, podemos amargar nuestra vida. Claro. Podemos quedarnos amargos por lo que creemos que Dios no está haciendo. Pero dice, hasta que entrando en el santuario de Dios entendí el final de ello, porque Dios se lo revela, ¿no? Si nosotros nos quedamos solamente con el aquí ahora, con lo que estamos pasando, con los problemitas que estoy viviendo, estamos pasando en estos días una situación ahí financiera, digamos, complicada en nuestra casa, algunas cosas que tenemos que hacer y no tenemos el dinero para hacerlo. Entonces yo me quedaría con eso nada más. Diría, Señor, ¿por qué? Y amargado y rezongando y en contra de Dios, Señor, pero tú, ¿para qué me tienes para esto, no? Pero cuando nosotros empezamos a mirar más allá, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí lo que el Señor quería hacer, entonces el destino de nuestra vida cambia totalmente, porque nosotros, como siempre decimos, ¿no? Estamos de paso en este mundo, no somos ciudadanos de este mundo. El Señor tiene algo mucho más grande para nosotros. El Señor tiene algo más grande para mi vida personal, para mi hogar, para mi familia, para mi matrimonio, para mi economía, para mi salud. Sí. ¿Sí? Yo puedo perder la salud acá, puedo perder la vida acá. Un ser querido puede perder la vida acá. Pero nosotros no somos de este mundo, estamos pensando en aquello otro, ¿no? Sí, y como hablamos al principio, yo creo que con esto podemos ir llegando al final. No tenemos que conformarnos, ¿no? Nuestra vista tiene que estar mucho más allá. Somos llamados a ser libres, en Cristo y no seguir siendo esclavos. Y yo creo que también estamos llamados a poder ser esos Moisés del día de hoy, ¿no? La Biblia se centra en aquellos que estaban oprimidos, en aquellos que estaban solos, en aquellos que estaban clamando, y Dios escuchó su clamor y lo hizo a través de Moisés. Entonces yo creo que nosotros al leer la Biblia también tenemos que asumir el llamado que Dios nos manda, ¿no? A veces nosotros nos enfocamos en tanta cosa,
El cristianismo se ha enfocado en muchas cosas y nos olvidamos de lo más importante, de la esencia. Y la Biblia en su esencia es un grito de buenas nuevas al pobre, al oprimido, ¿no? Me acuerdo que eso leíamos con los pastores hace un tiempo. El mismo Jesús definió su ministerio así. Yo he venido para que el enfermo, el ciego vea, para que el pobre proclamarle las buenas nuevas. Entonces a veces se nos olvida de que nosotros a veces tenemos tantas cosas, ¿no? Y a veces vivimos la cultura de quiero tener más y individualista, ¿no? Pero cuando empezamos a realmente no enfocarnos en lo que tenemos, sino en lo que podemos dar, en a quién podemos salvar, a quién podemos rescatar, ¿no? A quién podemos abrazar, a quién podemos cambiarle la vida a través de lo que Jesús puede hacer a través de nosotros, creo que nuestra perspectiva cambia. Y al final, de hecho, se habla de las excusas que Moisés había puesto, ¿no? Pero al final Moisés no tuvo excusas. Después de que Dios le mostró lo que él podía hacer a través de él, ya Moisés dijo, yo voy y voy a todas. Y efectivamente fue un tremendo profeta que lideró al pueblo. Y vamos a ver, no quiero spoilers, no quiero darle spoilers, pero lo que vivió Moisés fue tremendo, porque estuvo seguro del enfoque, de lo que Dios quería hacer con él, y a pesar de sus limitaciones, Dios aún así lo usó, ¿no? Así es. Y yo creo que también nos puede usar a cada uno de nosotros, ¿no? Sí, el pueblo, bueno, el día viernes habla del rey, el faraón lleno de ira en contra de los israelitas, ¿no? Pero a pesar de eso, Dios no dejó desamparado a su pueblo. El faraón podía recrudecer su enemistad o su enojo en contra del pueblo de Dios, pero Dios los protegió y Dios los sacó igual con mano poderosa. Así es. Si hubiese sido que Moisés venía y le decía al faraón, mira, deja salir a mi pueblo, el faraón, sí, acá te firmo, ya. Decir, qué demostración de poder de Dios podrían haber visto. Primero los israelitas, primero ellos, ¿sí? Diciendo, nosotros tenemos la seguridad de que un Dios poderoso nos está sacando de ahí. No estamos saliendo porque nosotros fuimos buenos, porque logramos el favor del faraón, porque siempre le trabajamos, siempre le hicimos todo. No salimos porque el faraón es muy bueno y entonces nos quiere tanto. No, salimos porque un Dios poderoso nos está sacando. Primero para ellos. Y segundo también para las naciones circunvecinas también. Porque Egipto era la nación más poderosa de la tierra de ese momento. Y ese faraón fue el faraón más prolífico de toda la historia de Egipto. El faraón del Éxodo. Wow. Ellos no salieron en una etapa de debilidad de Egipto. No, salieron en el momento de esplendor de Egipto. Y Dios los sacó. Entonces las naciones circunvecinas vieron y escucharon y llegaron a los oídos de ellos cómo el Dios de los israelitas los había sacado con mano poderosa de Egipto. Algo imposible. Por eso cuando Dios le dice allí en los mismos mandamientos, recuerda que yo te saqué con mano poderosa de Egipto. Recuerda que yo fui tu libertador, no solamente fui tu creador, sino que fui tu libertador también. Entonces, esas son cosas realmente extraordinarias, pensarlas desde esa perspectiva, ¿no? Wow. Y bueno, yo creo que nos queda como mensaje y también como invitación seguir estudiando esto. Esta historia es fascinante y la verdad es que tiene muchas conexiones con nuestra vida personal. Eso me encanta de la Biblia porque es historia, ¿no? Historia muy antigua, pero a la vez la palabra está viva, o sea, se conecta con nuestra experiencia de salvación, nuestra experiencia de liberación, nuestra experiencia de cómo Dios nos puede usar también. Y bueno, y como vimos, las cosas no empezaron fáciles, van a seguir quizás bien difíciles, pero Dios, estoy 100% seguro de que Dios va a hacer que todo valga la pena. Así que también en tu vida, quédate con nosotros porque vamos a seguir estudiando la historia fascinante del Éxodo. Que Dios te bendiga y nunca dudes que el llamado de Dios es algo que tienes que aceptar por fe, aunque vengan cosas difíciles. Amén. Bendiciones. Un abrazo, bendiciones. Bye bye.